la librería Alberti, y Lola, y Nacho, Iñaki, Susana, toda la gente querida, cerca de Altamirano, donde las anarquistas colectivizaban al servicio del pueblo de Madrid la imprenta Richard Sanz, y donde un señor, don Luis Rosales, le ha dado las buenas noches cuando entraba chapoteando y con paraguas al rellano de su vivienda. Y sea esa lluvia la consecuencia del deshielo de los símbolos, lo que nos junta hoy en esta ciudad encapotada, curiosamente, donde también, alegremente, se ha decidido licitar a las nubes con una semana de húmedas mensajes de vida, como aquellas pegadas dos cachos o orizos a Rolán que durmen a beira do siglo. Y no es indiferente que Albacid acuda a Madrid cuando los plataneros de la calle Princesa se revisten de agua como los mismos, y diferentes también, plataneros a pies de la iglesia de Santa Susana, en Compostela. No es indiferente, creía Vladimir Holland, el lugar donde estamos. Atlas nos demuestra que cuando vamos a falar diso do que nos permitimos o luxo de non entender literalmente, lo hacemos desde un sincretismo opuesto a las dominaciones coloniales o a la imposición con que solemos perpetrar el nuevo mundo de las semillas dispersas. La intuición del bosque, nos cuenta Alba, solo llegará a través de las dudas, la búsqueda de la fractura que en toda ubicación foránea, bien sea una Holanda anacrónica, el lago Eray, los retratos en tela de araña bajo la despensa de la historia, en cualquier ubicación foránea, lejos de significar separación, implican extrañamiento que es asombro y por tanto curiosidad. He ahí la gran conjuración que desde los vértices invoca la poeta. Extraño significa deseado. Y no quiere decir parásito, ni invasor, ni peligroso. Quiere decir deseado. Como los cormoranes de sus poemas, Albacid burla todo lo que creíamos saber sobre el equilibrio de un mundo tan sintético, tan unívoco en sus conclusiones, como deficiente y enigmático, a pesar de cuanto homogeneizador achata a la vez cabezas y encinas. Es esta la época de Donald Trump, del genocidio a la población gazatí, las guerras que se arman y se desarman, como los escenarios de orquesta en las campas de la aldea, las concertinas de Ceuta y Melilla, que siguen asaeteando con la misma vileza, con idéntica fiereza que hace 5 y 10, 20 y 25 años, la gran fosa común del Mediterráneo y la no menor fosa donde 114.000 compatriotas siguen pensando en el grifo abierto o en la cabra más vendida aquel día de mercado. Pero si es este un tiempo que vivimos, y efectivamente es, también, queridas amigas, es el tiempo de vosotras y vosotros, lectores, que aparecéis un miércoles a la tarde frente a las lluvias a escuchar a Alba Cid. También es el tiempo de Atlas y de una poeta, de una autora como Alba, que frente a tanto aislamiento y reclusión en nuestros precarios privilegios, funda un mapa de la otra orilla siguiendo a la poeta Guadalupe Grande. Una cartografía que es un milagro o una lección. Así la memoria, escribe Alba. Dice milagro Alba, confiada, porque se trata de mirare, en latín, no de un gesto advenido, sino de lo que se decide mirar con ahínco. Y cuando se mira, surge consecuentemente los templos con los que silvanan la vida común. Dice lección Alba Cid, confiada, porque cree que el legere latino nos dio a la vez lectura y legumbre. Y como una cosecha se adentra la escritura de Cid en la tradición de la otra mitad, que reivindicaba Lorca en Poeta en Nueva York, el desde una orilla, miro otra, de Ángela Figuera y Méric, el no menos importante, eu tamén navegar, de la poeta galega Xoana Torres. Querer navegar a la otra orilla es una de las fundaciones de nuestra literatura. Pensamos que la lengua del romance, cualquiera, la nuestra, la de Alba, solo cupieron en el texto literario cuando Ramón Llull, el mismo Llull que hacía cartas de navegación, que hacía mapas de navegación, decidió con su catalán materno adentrar las palabras de la lengua romana rústica en la inmaculada hoja del pensante. Y así, siguiendo esa tradición de cartógrafos y de poetas, Alba Cid nos trae un mapeado rizomático que invierte lo esperable para conseguir lo deseado. Libro que va untando ceniza y polen a partes iguales en el hocico de las criaturas marinas. Acumulación de sedimentos, lecturas y sensibilidades que hacen, ya lo decíamos al principio, que la realidad, tan pobre de diccionario y variables apócrifas, llueva casi por decoro cuando la poeta y su palabra vienen a la tribu para enseñar el secreto a voces del fuego.
Recuerda Albacete en estas páginas la similia similiabus curantur, ley por la que un animal o fuerza maléfica no atacará a quien lleve sobre sí una parte de ese animal o de esa fuerza. Pues queridas amigas, no lo dudéis, quien lleva Atlas en sus manos o en su geolocalizador de afinidades tiene consigo un amuleto de identificación con la vastísima, la inmensa e innumerable otredad que nos rodea y también nos atraviesa. Y en unos tiempos cada vez más enclaustrados, la poeta nos regala mapas en nuestra mano, en nuestras manos estará seguirlos para reflejar en destellos la luz del otro mundo. Moitísimas grazas por vir, Alba, é curioso nesta amizade, nesta admiración, sobre todo que teño por ti, adentrarnos nunha lingua que non adeitamos falar, pero que vais a ir a pasear nesta xuntanza tan fermosa. Precisamente la primeira pregunta iba por aí. Escribes unos versos que para mí son, vamos, para hacer grafitis por todos los sitios donde se pudiera. Pequena occidental, confías na historia das palabras porque nunca puideches confiar na dos homes. Para alguien que sabe tan bien encontrar la memoria y los pliegues en donde la lengua se va dando con todo su recuerdo y con todas sus hablantes y con todos sus fallos y errores, ¿cómo ha sido trasladar este atlas, localizarlo en otra lengua, en un aponte que se convierte en un puente, en unas enunciaciones distintas? ¿Cómo ha sido este proceso de traducción? Vale, pues antes de máis, boas noites, estoy súper contenta de estar aquí. Quería dar las gracias a Lola y a todos los trabajadores de la librería por la invitación. Quería dar las gracias a Mario por abrir de esta forma y con tantísima delicadeza y con tantísimo trasiego a través del Atlas, ¿no? Porque yo sé que es un poemario que conoce y porque ya nos une, ¿no? Una relación de amistad y bastantes conversaciones sobre las poéticas de cada quien. Y gracias a todas y a todos por estar aquí. En cuanto a esta primera cuestión más traductológica, es curioso, cuando se me pregunta por el proceso, siempre tengo la sensación de que para mí fue muy natural, porque por lo que sea, seguramente por escribir, ¿no? Por haber hecho del gallego mi lengua literaria, en el fondo siempre estuve expuesta a la necesidad, ¿no? O la oportunidad de ir pasando parte de los poemas a otras lenguas, de hacer que llegasen a castellano hace mucho tiempo, de que de golpe un chico que había estudiado en la Universidad de Carolina del Norte, ¿no? Abre una revista en Galicia en agosto, lee un poema que empieza diciendo Carolina do Norte, ¿no? Y decide traducir eso al inglés mucho antes de que se traduzca al castellano. Entonces, tengo la sensación de que han vivido muy libremente los poemas sus propias vidas y de que para mí fue un proceso eso muy natural, realmente, ¿no? Creo también que mi poesía, de alguna forma, me lo pone fácil, ¿no? O que el hecho de ser una poesía que juega un poco más a lo narrativo, a lo ensayístico, hace que no sea tan complicado tal vez traducir, ¿no? No me apoyo tanto, digamos, en los juegos de palabras, no transito tanto ciertos lirismos que podrían hacer que el ejercicio fuese muy distinto. Más allá de eso, me interesa mucho lo que hay en la pregunta de conciencia, ¿no? de la lengua que escogemos. Es todo un tema. Yo soy plenamente consciente de esa elección, de la elección de una lengua literaria, pero también soy siempre muy consciente de que en el fondo la lengua no es un hecho biológico, ¿no? La lengua que podemos escoger no deja de ser un hecho sociohistórico. Y con ese peso, ¿no? O con esa carga, o con el saber que esas palabras que elijo o que esos lugares que decido citar en efecto están muy ligados a procesos históricos complejos, es desde ahí, ¿no? Desde donde escribo también. Entonces, seguramente no pueda hablar con detalles sobre el proceso de traducción, porque fue un proceso muy largo. La mayoría de los poemas llevaban muchos años traducidos, ¿no? Y habían llegado ya, pues yo que sé, al alemán, o habían llegado a otras lenguas, a veces teniendo el castellano, ¿no? Como lengua puente.
no fue un proceso de unos meses, fue una cosa mucho más dilatada. Pero sí que me gusta muchísimo el trasiego, ¿no? Que comentas, bien sea por hacer de la necesidad virtud, o bien sea por una vocación siempre expandida, ¿no? En un país, en un territorio donde se funda un himno en La Habana y se hace una academia que normaliza la lengua desde la otra beira, pues precisamente, dice Berta en muchas ocasiones, ¿no? El asturiano fue precisamente la traducción lo que ayuda a generar una conciencia lingüística y una comunidad en torno a algo hablado, consabido, pero a lo que a lo mejor hay que adquirir la conciencia, y llega precisamente con las palabras otras. Y esos desplazamientos, en el fondo, son una cosa muy genuina de Atlas, y es algo que está muy presente en el libro, ¿no? Escribes: ¿cuándo aprenderemos que todas las cosas se desplazan? Y por otro lado, uno de los muchos ríos y de los muchos efluvios que pasan este poemario, el río no arrastra nada que no sea oro, agua bautismal y amigos. Pensaba en Atlas, pensaba que nos llega a nosotras en esta lengua que se ha ido gestando, que, como dicen, no es una cosa de meses ni de un tiempo corto, tampoco es un tiempo corto, los casi 6 años desde 2019 y la publicación que hemos tenido ocasión tantas y tantos de acercarnos al libro, de seguir en él, de reencontrárnoslo, visto desde esa perspectiva, ¿no? Desde esa escritura que tuvo su primera edición hace 6 años. ¿Qué cosas crees que se han desplazado de estos poemas? Y por otra parte, en el río que hablas, ¿qué crees? ¿Qué es lo que hay dentro o qué lleva este sonajero? Bien, se ha desplazado mucho. Hay un detalle, ¿no? Acabas de pasar casi de puntillas por él, y es algo que siempre me hizo mucha ilusión. Seguramente el hecho de que Atlas tardase tanto en existir en castellano, ¿no? Hizo que diferentes personas se acercasen a él en gallego, cosa que me parece fascinante. Entonces tengo la sensación de que fue un libro, bueno, transitado, ¿no? También en su lengua original, y que eso es en sí mismo maravilloso. Seguramente esto también sea así, o yo lo veo así, porque tardé propiamente, ¿no?, en decidirme a conformar ese primer libro individual, que sigue estando bastante mitificado, creo yo, y tardé en dar ese paso, porque ya me percibía, o de alguna forma yo ya creía que estábamos en otro momento, ¿no? Yo creo que formo parte de esa generación que vive 100% la llegada a Internet, ¿no? Que vive este momento de comenzar a difundir poemas, diarios de viaje, en diferentes plataformas, muchas de ellas ya desaparecidas, pero de alguna manera yo siempre sentí que había maneras, ¿no?, de llegar a tus pares en gallego, o a lectoras y a lectores, sin necesidad de pasar por ese primer libro individual. Así que los poemas han viajado muy libremente, y es cierto que Atlas ha hecho camino muy por su cuenta, y creo que me ha llevado a lugares que no podía ni intuir. Más allá de eso, si intentase responder a una pregunta como ¿qué arrastran los poemas?, ¿no? Siempre siento la tentación de decir que en Atlas, de alguna forma, hay un tiempo que viaja dentro de otro tiempo, ¿no? De esto solo me di cuenta a posteriori, pero es cierto que me interesa mucho eso, los desplazamientos, ¿no?, los anacronismos, esa posibilidad de interactuar con diferentes capas de lo real, ¿no? Y de traspapelarlas, de ver qué pasa, ¿no?, cuando hacemos eso. También creo que arrastran materiales muy diferentes. Al principio hablabas de la fascinación, de aquello que nos mueve o que nos conmueve de partida, y yo creo que eso está detrás de Atlas, que por ahí hay pues historietas, hay secretos, hay prácticas culturales, algunas extintas seguramente, y hablo eso de la pesca con cormoranes, o de, yo qué sé, de los lienzos en tela de araña, o de aquellas casas, ¿no?, casas barca a las que se daba la vuelta para poder sobrevivir. De alguna forma, yo creo que el juego, y esto solo lo vi, repito, con el tiempo, es un poco no recrear el mundo,
sino crear otro a medida de un ejercicio de observación muy personal, muy azaroso y que muchas veces interpreté como un poquitín friki, ¿no? Un poquitín tal vez escorado, porque efectivamente no dejaban de ser historias muy particulares o destellos muy curiosos los que me atraían. Y siempre aposté por ellos, ¿no? Como por confiar en esa indagación, en la indagación de esas historias y por ver a dónde nos llevaba esa indagación. Así que el Atlas supongo que arrastra un poco de todo esto. También hay evidentemente algo que podríamos llamar como la serendipia de Internet o la serendipia de todas las personas dadas a hacer archivo. Yo he contado más de una vez que uno de los poemas que sí tiene, bueno, está transitado por imágenes como tal en el libro, surgió de lo siguiente, de que coincidieron en una misma carpeta de mi ordenador un perfil de Nefertiti y una carta polinesia de navegación que era clavada al perfil de Nefertiti, ¿no? Entonces decidí dialogar un poquitín con eso, decidí preguntarme qué era aquella práctica tan extraña y cómo se podían hacer mapas de esa forma manual y en el fondo tan endeble y tan misteriosa, ¿no? Es un poema que reflexiona un poquitín sobre el arte, sobre los modos de elaborar, ¿no? Sobre los modos de crear y sobre la capacidad de comunicar con aquello que creamos o de esconder más bien, ¿no? En fin, que el Atlas arrastra un poco de todo esto y supongo que ese es su juego, ¿no? Y qué hermosa esta visión y esa forma de nombrarlo, decías tú misma, ¿no? El a posteriori, que nos dan los libros de poesía, que nos da el poema, cuando seguramente tiene él más claves que nosotras, y es siempre después también la colectivización de estas palabras hacia otras bocas y otros oídos, donde empezamos a encontrar, ¿no? Aquello que quizá nosotras llamamos friquismo en un primer momento, pero que luego pasa por ser los grandes eventos de la lengua y de la historia. Pienso en el friquismo del fraile de la noticia de quesos, que escribía cuántos quesos se llevaba el rey y que funda la lengua asturiana, o pienso en el otro, que escribía bilingüemente en euskera y castellano a los márgenes de un libro y da a aparecer en la península ibérica dos lenguas como son el euskera y el castellano en textos escritos, con las glosas emilianenses. Hablabas del azar y es hermoso tu oficio con el azar, porque es un azar definitivamente el que invocas, que buscas, que encuentras y al que te quieres dirigir con mucha predilección, ¿no? Empiezas Atlas recordando, no creo en las invocaciones, pero las invocaciones creen en mí. Vinieron otra vez como líquenes inevitables. Pensaba en el líquen, que es el bioindicador, cuando vamos a los bosques de la salud de los árboles, y creo que es muy buen bioindicador de este libro, el líquen que lo anuncia en su comienzo, y toda la cantidad de azarosas vocaciones encontradas, ¿no? Desde las Polly Pocket hasta las antecesoras, hasta las poetas, por supuesto, la obra también pictórica y el diálogo con otras artes o con otras formulaciones, ¿no? del discurso poético y siempre abiertas además a la otredad. Abiertas a la otredad, creo, también desde los propios nombres que adquiere la otredad, ¿no? Nos recuerdas, por ejemplo, que la comunidad Asmat de Papúa se llama a sí misma nosotros, la gente de los árboles. Ya no solo cómo nosotras percibimos eso que se supone es lo otro, sino cómo ellas mismas van a encontrar unas palabras y un lenguaje para decirlo. Y a lo mejor lo vamos a acompañar o lo vamos a arrastrar como ese río que comentabas. ¿Cuál es tu relación con toda esa miríada de otros seres que está dentro de Atlas? Parece casi mentira y parece muy poco sostenible, pero después de acercarse uno a Atlas, se puede pensar en la poesía como algo individual o como algo que pasa por una sola mano, por un solo cuerpo, por una sola cabeza, por un solo corazón. Wow, no es poca cosa. Pues resuenan varios asuntos aquí poderosos, ¿no? Para mí, recuerdo muchas veces una cita de Anish Kapoor, ¿no? el artista plástico, que decía que el acto poético nunca es en sí mismo ilustrativo, ¿no? O que él no estaba interesado
en un acto poético ilustrativo. En efecto, a mí si hay un potencial, si hay algo que me interesa de la creación poética, es su potencial creador y político en sí mismo, digamos, ¿no? Y yendo hacia la otredad, tuve la suerte, yo creo que hace cosa de un año o dos, de que una profesora de la USC, Manuela Palacios, que ha transitado muchísimo las literaturas, bueno, literatura inglesa, literatura irlandesa y asuntos varios como la ecopoética, hiciese una lectura fina, ¿no? Una lectura académica de Atlas, atendiendo a la mirada hacia la otredad, ¿no? Ella realmente intentaba ver cómo se había problematizado la división entre, digámoslo así, nosotros y ellos a través del libro. Y acababa haciendo así un despliegue, ¿no?, de formas en las que se observa telescópicamente aquello que no se conoce y en los que se intenta también otros poemas, otros momentos en los que se intenta observar aquello que tenemos al lado o lo local, resituándolo o extrañándolo gracias, ¿no?, a otros descubrimientos, digamos. Fue un verdadero regalo esta lectura. Una vez más, es sorprendente, ¿no?, como una mirada posterior, ¿no?, como una mirada, una óptica distinta puede entreabrir determinadas guías o líneas de fuerza de un libro que eran casi subconscientes para ti. Esta fue totalmente, ¿no?, mi visión. Yo siempre me he sentido como atraída o fascinada por lo remoto. No me gustaría en absoluto decir por lo exótico, porque no creo que me deje llevar, ¿no?, por el exotismo. Pero es cierto que hay algo, además, que creo que siempre que se haga desde un punto de vista o desde una mirada lo suficientemente crítica y consciente, ¿no?, de los sesgos que estamos aplicando, hay algo poderoso en el gesto del intentar ir más allá, ¿no?, con lo remoto, con lo extinto o con lo que parece radicalmente diferente a aquello que nos rodea. Méndez Rubio, el poeta y crítico, también ha afirmado en más de una ocasión que precisamente en la era de las pantallas y en la era del espectáculo, la atención a lo que él llama lo real imperceptible podría ser más valiosa que nunca. Y creo que esa mirada a lo que de partida nos parece completamente extraño, completamente intocable, ¿no?, o muy difícil de asir, es uno de mis puntos de partida cuando escribo, ¿no? Seguramente si hay una mirada sobre la otredad, sea una mirada que opera, ¿no?, un poco con todo esto que acabo de citar. Y muy hermoso además la consecuencia con la que esa forma de mirar no es solo tu punto de partida, no está solo en la escritura del poema, sino que al final, cuando va pasando el cauce y deja su sustrato, se nos queda a nosotras y a nosotros como lectoras también en el libro. Ese germen, ¿no?, que tiene el discurso poético de ofrecer un grado de resistencia frente a una comprensión dominante. Dices en el propio Atlas, ¿no?, al principio, en uno de los poemas iniciales, ten cuidado de plantarlos con las raíces hacia abajo. Páginas después. Aquí erigir un homenaje quiere decir invertir un árbol. Es decir, la mirada conflictiva está también en el libro, en ese bulbo que hay de tener cuidado de no plantarlo cara abajo, pero ese árbol que acaba siendo homenajeado precisamente cuando se le invierte su ordenación predeterminada. Por eso decía al principio, y me parece que es un libro rizomático en esa vocación de conflictivizar hasta con la propia autora, con tu propia mirada, y mantener siempre ese grado de tensión, ¿no?, y darle vueltas a la rueca, incluso hasta pensando en el bulbo que a principio tenía que estar de una manera, que a mitad del libro va a necesitar estar en otra. Y entonces te quería preguntar, en este mapa que dibujas, en esta cartografía, ¿tú crees que hay algo necesariamente de
de irreverente o, digamos, de desplante a comprensiones tal vez más canónicas, más sintéticas? Yo creo que en la poesía que a mí más me interesa, siempre hay, o ese tipo de poesía siempre hace posibles otros vínculos con el mundo, o así me gusta pensarlo a mí, ¿no? Hay como determinados movimientos de tierras cuando leo poesía que realmente disfruto, que me hipnotizan, ¿no? que me conmueven profundamente. Uno de ellos, diría, es la percepción de que el conocimiento es elusivo. Esto es algo en lo que insistía muchísimo John Ashbery. John Ashbery es como uno de mis poetas de cabecera, pero es que es casi es algo terapéutico. No puedo decir que tengo una relación realmente, claro, totalmente. No tengo una relación ni siquiera muy consciente o muy analítica con su poesía, porque no me lo permite. Es de estos autores completamente torrenciales que acabo, en fin, casi coleccionando, pero es cierto que esa mirada suya, ¿no?, sobre hasta qué punto podemos jugar a conocer y desconocer en el poema, siempre me ha interesado. Y tirando un poquitín de este mismo hilo, otro asunto importante es creer o confiar en el poema como un lugar para regocijarse con el error o con la experiencia del error. Yo recuerdo muy vivamente los primeros años en los que leía a Carson, que debía ser como segundo o tercero de filología, y me encantaban precisamente los essays on, ¿no?, los ensayos sobre aquello en lo que más pienso, ensayos sobre el error y sus consecuencias, ¿no? Y ese es todo otro tema para mí, ¿no? Tanto por un lado, ¿qué hacemos con el conocimiento y con la comunicación en el ejercicio poético? Y por otro lado, ¿qué hacemos con el error? ¿Qué hacemos con el devaneo de una mente que piensa, ¿no? ¿Cómo lidiamos con eso en el momento de escribir? Y hasta qué punto podemos jugar con ese aspecto. Más allá de eso, dice mucho Servando Rocha, el editor de La Felguera, que a la magia se llega por la puerta de atrás, por el pasadizo, dice siempre él, ¿no? Y yo creo que ese aspecto también me guía de alguna forma, ¿no? Que la confianza en lo ilegible o en lo anacrónico, en aquello que sobrevive, ya que me hablabas, ¿no?, de jerarquías y de irreverencia, es algo que siempre me ha guiado. Y de alguna forma también tiene que ver con las jerarquías o tiene que ver con qué hacemos a día de hoy con los géneros. Hace mucho tiempo, creo, que a mí me ha arrastrado o me ha interesado muy especialmente el ejercicio de aquellas poetas más documentales, digamos, más ensayísticas. Es una tradición bastante poderosa y no me muevo tanto, creo, ¿no?, en una poesía más lírica que he transitado y que he disfrutado mucho. Me muevo un poquitín más, ¿no?, en ese otro, en fin, en esas otras aguas, en ese otro río, ¿no? Pero sin duda yo creo que el temblor que comentabas, ¿no?, esa especie de que lo abyecto, lo extraño, lo ignoto no muera llegado al poema y a una fisicidad que además va enclaustrada en dos tapas preciosas, eso sí, en los dos casos de Atlas, tanto el original como la traducción al castellano, pero no solo se mantiene, sino que además es parte inherente del libro. Voy a parar un momento este tercer grado, este juicio tercer grado que te estoy haciendo, sin ninguna vergüenza, porque mencionabas autoras, mencionabas lecturas, y esto es algo que a mí me encantaría compartir con todas vosotras. Yo de las cosas que más disfruto hablando con Alba son sus recomendaciones literarias, o saber qué está leyendo Alba, o qué le pasa a Alba por entre las manos cuando uno coincide con ella en cualquier sitio, ¿no? Entonces, para un momento, juicio de tercer grado, y no sé, Alba, si estás leyendo alguna cosa, si hay alguna recomendación
que te gustaría hacer. Seguro que hay mucha poesía galega que ninguna y ninguno de nosotros conocemos, a la que no nos hemos acercado, y bueno, en esa visión que una tiene para la escritura y para la cartografía, creo que también está la gran visión de Albacín como lectora, que yo la disfruto y que ya me gustaría pues ensanchar ese disfrute a todas las que estamos hoy aquí. Qué linda, ¿no? Qué linda la invitación. Pues curiosamente en mi memoria, digamos, reciente, están muy vinculadas siempre amistad y poesía. O tengo la sensación de que algunas de las personas más importantes de mi vida me han llevado a autores a los que de otra manera sería extraño llegar, ¿no? Y hablo de llegar a Cailloa, por ejemplo, o hablo de ciertas particularidades. Bueno, pues siendo honesta, siendo completamente realista, y ya que os citaba el tema documental, me atrapó bastante Muriel Rukeyser, así en los últimos años, ¿no? Entender que alguien en los años 30 estuviese lidiando con ciertos acontecimientos o ciertos desastres con mucho de sociológico en el poema hace un siglo, me pareció completamente, en fin, me abrió los ojos, digamos. Últimamente transito un poquitín más, tal vez, o más de lo que lo hacía aún, a ciertas autoras o a ciertas artistas como Lian Shapton, ¿no? Que trabajan bastante con archivos de imágenes y que tiran de ellos y, bueno, ficcionan con ellos, los intentan llevar hasta otro sitio, tal vez por esa persistencia, esa insistencia que tengo en que el poema pueda ser también un objeto. Es algo que me encanta pensarlo así. No quiero renunciar a poder introducir una postal, un grabado, una lista o lo que sea, ¿no? O un diagrama en un poema, y no quiero que eso cambie, y seguramente por eso también transito escrituras un poquitín más abiertas últimamente. Y en cuanto a recomendaciones poéticas gallegas, si tengo que pensar en los últimos meses, os llevo directa a los poemas realistas de Daniel Salgado, de los que acabamos de hablar, creo. Qué bien, pues qué alegría además ir con todos esos pájaros de Salgado a rezagarnos, a volver ahora a otra persona que también te es muy querida y que está cerca de ti, como es la poeta Chus Pato, ¿no? Que escribe "E porque chove, os habitantes do poema teñen que abrir os seus paraugas". Y me parecía precioso esa consecuencia, ¿no? En la que el habitante del poema sí necesita abrir y sacar el paraguas porque es real y fehaciente la lluvia que sobre él y ella está cayendo. Por tu parte, en Atlas leemos, en ciertos relatos sobre el diluvio, el mundo que surge del desastre mejora al mundo precedente. La realidad que genera el poema, ese relato que va precisamente como los ríos, ¿no? Con su subterráneo y con su cauce visible al que todas y todos accedemos, pero que no es sino nutrido por algo que desde abajo está aportando el agua. En la construcción de ese relato, ¿crees que hay una capacidad de intervenir la vivencia fuera del poema, que esa realidad donde hay que sacar el paraguas porque llueve puede deducirse en una forma distinta de estar en el mundo, de transitar lo otro, que se supone que no es poético, pero a lo que puede intervenir o de alguna forma modelar la experiencia del poema y de la escritura poética? Pues completamente. por iluso que esto pueda sonar, yo creo profundamente que todo, ¿no? Afecta a todo. Y creo que llegó el momento de la historieta, ¿no? De hacer un story time. Voy a contaros una experiencia de creación así un poco particular. Hace cosa de 3 años participé en una acción performática junto con artistas de lo más diverso, ¿no? Había artistas sonoros, había algún músico, había una arqueóloga. El caso, lo que queríamos realmente era activar o ir a un lugar llamado A Pedra que Fala, es decir, la piedra que habla, ¿no? En el norte de Santiago de Compostela, que para que lo podáis imaginar no deja de ser un gran afloramiento granítico que funcionó
por supuesto, como mirador, ¿no? Que funcionó en tiempos como tobogán, porque es una mole de granito por la que todos los niños y niñas de la contorna, de la comarca, vaya, sí que usaban naturalmente como tobogán, y que hablaba porque, como pasa muchas veces con este tipo de, bueno, de espacios graníticos particulares, ¿no? De piedras graníticas peculiares, tenía eco, ¿no? Les devolvía el habla o devolvía seguramente parte de lo que dijeses por el camino. Ese lugar, esa marca en el territorio, porque eso es lo que es, parece ser, o eso dicen las vecinas y vecinos, que perdió la voz hace bastante tiempo porque fue completamente alterado el paisaje que rodea, ¿no? a esa marca del territorio. Entonces se trataba un poquitín de hacer algo para que la piedra pudiese resonar, pudiese contestar, ¿no? O intentar por lo menos hablar con ese lugar. Lo que se dio en ese momento para mí fue un caso evidente, ¿no? de trasvase entre lo artístico, lo poético y lo real, porque esto coincidió en el tiempo con la creación de una asociación de vecinos que intentaban protestar, protestaban contra la posible instalación de un vertedero cerca, ¿no? Los vecinos asistieron en masa a esa acción performática, y eso no estaba ni mucho menos, ¿no? Pensado así, fue una sorpresa absoluta, eran tiempos post-COVID, asistieron en masa y su asociación, curiosamente, se acabó llamando A Pedra que Fala, ¿no? De alguna manera, esa marca del territorio que ya estaba un poquitín diluida tal vez, o que casi hubo que hacer, ¿no? Trabajo de recogida para ver cuáles eran las memorias en torno a esa pedra que fala, parece que volvió a un primer plano. Y yo tengo la sensación de que sí, de que parte de estas experiencias de creación conjunta o individual, no importa realmente tanto, ¿no? Eso, de que todo aquello que hacemos creativamente sí puede acabar influyendo en lo real. No sé si hay una separación tan evidente. Dice Juan Carlos Mestre, que nos acompaña en los 200 gramos de patacas tristes, a poesía abre o caixón onde se gardan as lentes de ver o que aínda non chegou, ¿no? Esas gafas de lo que todavía no ha llegado, de lo que a lo mejor no ha llegado porque tuvo que marchar, como esa pedra que fala. O pensaba también en la pedra de Avalar, de Musía, que tanto antes como después de la catástrofe del Prestige dejó de avalar, es decir, de temblar para profetizar o para contarnos cómo iba a ser el futuro. Pues cuando ese futuro se quiere disipar, precisamente esa posibilidad del poema, de la vivencia poética en lo civil y sobre todo creo, en tu caso y en el de la poesía en general, por toda la gran suma de cosas que no hacemos cuando hacemos el poema, ¿no? También ese gran cúmulo de otras cosas en las cuales podríamos incurrir y por la contra pues andamos pensando en esa Polly Pocket o en esa miniatura de marfil tallada en los monasterios de Allariz. Alba, no hay cosa peor de cualquier presentador que coger un verso para convertirlo en excusa de hablar, de asaetear con preguntas, o lo que es incluso un poco más rastrero, de convertirlo en invitación a la lectura. Pero dime, cuando el poema emerge de la tierra, ten cuenta. Vale, pues allá vamos, ¿no? Voy a compartiros algún poema de esta versión al castellano del Atlas, en la Bella Varsovia, y seguramente acabe con alguno en su versión original, que para eso estamos aquí. He contado muchas veces que, bueno, Atlas no tiene grandes, o no hay grandes pulsiones autobiográficas, tal vez detrás de los poemas de Atlas, pero si hay uno un poquitín claro, para mí es este, ¿no? O es el poema en el que intento acunar, en el fondo, a un río, como si fuese un niño, pero a la vez es un río completamente entreverado con mi historia familiar, porque es un río y
un paisaje completamente alterado por el ser humano desde los romanos, por el que pasaron eso, mi abuelo, mi padre, etc. Instrucciones para arrullar al cañón del Sil. 1. Una persona toma a la criatura por los brazos y otra por los pies y se balancea hacia los lados mientras se recita. Antes de discurrir el río, se quebraron las placas. A miles de kilómetros de otras quiebras nacieron las montañas amarillas del Ibai y los bosques pétreos de Siberia. Después apareció el agua, buscando, como las raíces, las fracturas. 2. Se recita haciendo énfasis en los movimientos descritos, subiendo y bajando con los dedos por los brazos o por la barriga del pequeño. La niebla de los valles fluviales es diferente. Pensé que lo sabías. La niebla en los valles fluviales suspende los otoños y la respuesta de las campanas. Llama una a una a la puerta de las casas y bajo su influjo los hombres tejo descienden los márgenes del río y construyen escaleras de Jacob para cultivar las vides. Si la flor de la tarde cae abierta, las hijas de los hombres entran en el río, hacen el muerto en la orilla, juegan a contar bancales con la mirada hasta que se equivocan, ríen fuerte. Mira cómo brilla la luna junto a sus pies, tiñéndose mencía mientras crecen. 3. Se tocan los dedos del bebé y se van escondiendo conforme enumeramos cosas, así hasta esconderlos todos. El río no arrastra nada que no sea oro, agua bautismal y amigos. El río arrastra los reflejos de toda una legión romana consagrada a la trepanación de un monte. El río arrastra los extremos de los cigarros de mi abuelo consagrado a la trepanación de un monte. Tardé años en darme cuenta del paralelismo. El padre de papá construía túneles mientras le nacía otro hijo. No era abril, engendrando lilas de la tierra muerta. 4. Al finalizar el recitado, tras repetirlo varias veces, se hace como quien lanza el niño al aire. Igual que se desvía el lecho del río para buscar oro en el lecho primigenio, se desvían los dedos que descubren la herida para curarla. Y a rolín, a rolán, a rolín, a rolán. Voy a leer, creo que uno de los poemas que hemos citado. Vi antes a Mario entusiasta con que os descubra los lienzos en tela de araña. Creo que vamos. No es ningún invento este, realmente existen. Creo que llegaron a nosotros unos 150 y forman parte de esas maravillas, ¿no?, casi increíbles. Para mí, como una que, por cierto, pude enseñarle a Mario, y fue una especie de Polly Pocket medieval. Vimos en Allariz seguramente una de mis tallas favoritas. Y de las muy pocas personas que encuentran su convento, ¿no? Exactamente. Abierto y abierto al público. Además con alguien que está ahí trabajando. Bueno, realmente le enseñé la llamada Virgen Abrideira, que no deja de ser una talla de marfil alucinante, de una virgen que se abre con un montón de escenas, ¿no? Una Polly Pocket medieval en el fondo. Entonces, vamos allá, de la pintura en tela de araña. 1. Como los planetas, los coloreados, Venus que declina, o Marte, así sus rostros en el ladino Val de Puster,
monjes de los Alpes tiroleses que recorren los montes cosechando tejidos de orugas y arañas, secreciones tubulares, gasas que después hay que limpiar, disponer en capas y estirar en un marco, en un bastidor oval como la belleza de las princesas flamencas o los mapas de las primeras representaciones del mundo. Esto es el siglo XVI y los observamos avanzar entre los arbustos. Las capas ondulan y se enganchan, anillos de crecimiento o líquenes. Se agazapan hasta escuchar la huida de los insectos y la retracción de las sombras. Introducen los antebrazos en lo oscuro y retiran las redes. Violentan el pecho montaña, pero avanzan. 2. Imagina entrar en el scriptorium, tomar la rabia, el amor, sus lesiones eran legión, y colocarlos sobre las astas de venado que circundan los techos de la sala, tan acostumbradas, en otra época, a sostener espadas. O mejor, derramar las imágenes de la memoria en telas de araña profusamente pintadas. Aquí una pareja de campesinos, allí un santo o un lago salvaje. Nada que puedas llevar contigo forma parte de la decoración de la capilla. Se superpone a las vidrieras, deslumbra, estalla. 3. Lentamente, como quien aproxima a los ojos una gema y en el giro siguiente retuerce una estría de luz, conteniendo el aliento, así extraen de las telas restos de alas de mariposas, partículas de polvo, estampas de mundos flotantes. Así aplican leche diluida en agua para fortalecer la gasa. El lienzo es tan frágil que hasta el roce del dedo meñique podría rasgarlo. 4. Porque cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indiscernible de la divinidad. Controlan el pulso, toman una pluma de ave, acuarelas y agua. Después viene el punteado, ese concierto de arpa que nadie puede escuchar por mucho que signifique algo. 5. Apenas 100 de lienzos del tamaño de una postal sobrevive. Un milagro o una lección, así la memoria. La luna sigue en caída libre como la manzana y un sol raído continúa traspasando las áreas sin color de las estampas, de modo que las figuras levitan en un fondo opalescente. Cuanto más frágiles eran, más se valoraban, anota Ina Cassirer en el número de 1956 de Natural History. Así la memoria, rescatar algunos perfiles, disipar otros, apretar en la palma de la mano una estalactita o un lacrimario, atesorar en un bastidor oval la belleza de las princesas flamencas, un arte o una forma de devoción. Luz a través, el mundo. Bien. Y para acabar, va directo, por supuesto, en original. Este es el poema realmente del descubrimiento, ¿no?, de las migraciones. Es una historia apócrifa, en el fondo es un divertimento más, y todo se lo debemos una vez más al azar, a que se cruzó delante de mis ojos la imagen de una cigüeña atravesada por una flecha. Hay varias por ahí en museos de historia natural y bueno, y si queréis investigar más, aí están. Historia apócrifa do descubrimento das migracións ou o sacrificio das File Sturge. Eu, que levo garzas simétricamente opostas sobre o peito, xurei ante os 5 emperadores que o equilibrio non existía, que se as garzas sostiñan os ríos de toda a porcelana chinesa, era tan só por un mecanismo de bloqueo na articulación. Premiáronme por arriscar todo na defensa. Uns anos despois escribinche, dicía: Rostock,
6 de xullo. Que atroz interromperte, verás. Necesito que entendas a utilidade de certo tipo de feridas. Estou rematando un ensaio sobre as explicacións premodernas da migración das aves e as especies tratadas, desde Aristóteles, como viaxeiras á lúa ou mariñeiras que raramente volven. Estudei incluso un panfleto de 1703 que defende a comuñón das andoriñas, a súa reunión en pantanos e a coreografía que respectan para pousarse nos xuncos até afundilos. Invernan baixo as augas, na calma hipnótica dos lameiros, e por iso emerxen tan clein mollado en primavera. Pero en 1822, e adxuntei coidadosamente a fotografía, unha frecha atravesa o pescozo dunha ave en África Central e a ave emprende o voo cargando coa arma e coa ferida. Cando chega a Alemanha, alguén identifica a orixe do proxectil e confirma, así, unha hipótese científica. Pouco máis lembro da carta, salvo, a partes iguais se distribúe a dor e a luz. E ao final, a lixeireza existe porque existiu o exceso. Sendo o tempo das migracións, concluía, permíteme evitar a fórmula de despedida. Atlántico por medio, ondean coas correntes todas as anemones. Salva por facernos migrar un intre a outras coordenadas. Retomo que dicía o comezo falando da Guadalupe Grande cando pensaba que todo o que non existe é un mapa da outra beira. Pois é un placer non só telo grazas a estas páxinas, a este libro, senón poder comprobalo co teu agarimo, ca túa palabra e ca túa delicadeza. Non sei se alguno tiene alguna pregunta, alguna cosa que quisiera añadir. Y si no es el caso, pues bueno, yo proselitistamente he aprendido a diferenciar cebollas de tulipanes, Alba, por ti. Lo que no quiere decir nada más que eso, que aprendí a diferenciar tulipanes de cebollas por ti. Es el primer poema de Atlas. Da lo justo, bien para comprarlo, bien para escuchárselo a ella. Pero en cualquier caso. Bueno, es una maravilla. No sé si te apetece recitar algo más, si os apetece Sí, queremos, pues queremos. Y eso valga solo de excusa para que cojas ahora lo que te dé la gana de Alda, vamos, le faltaba. Vale, bueno, gracias mil infinitas, gracias por la atención. Lo cierto es que el poema de la historia de los tulipanes tiene un algo especial para mí, porque no deja de ser la primera historia apócrifa, ¿no?, que escribí. Hay varias historias apócrifas, algunas aún conservan ese título en el libro, otras ya no, pero para una persona que había estado escribiendo desde la infancia, porque esa es un poco mi historia, ¿no? Yo dibujé y escribí muchísimo desde niña, sí sentí que se producía algo, ¿no?, una chispa, realmente cuando llegaron a mi escritura este tipo de poemas, ¿no? De alguna forma creo que fue como la primera piedrecilla, como si tuviésemos que buscar la piedra, ¿sabes?, fundacional de Atlas, seguramente sea precisamente el poema de los tulipanes. Se lo debo en parte a un viaje por Turquía y a acabar entendiendo que los viésemos o no, estaban absolutamente por todas partes los tulipanes, y una vez más tiene bastante divertimento, ¿no?, porque en el fondo pues me río un poquitín también de lo que pasó y no pasó en la historia natural y cultural de los tulipanes. Y ya aprovecho para no interrumpirte después, de nuevo, muchísimas gracias al Alberti, muchas gracias Lola y a todas las compañeras que hacéis posible el espacio, que también es bien apócrifo, la verdad, como para estar el apócrifo, lo hereje, lo subconsciente que decías antes.
Y por supuesto gracias a Elena Martín, que nos está mirando por ahí a ese otro ladito, a las compañeras y compañeros de la Bella Varsovia, sí que están en la otra orilla y precisamente nos hacen posible esta para nosotras. Y de nuevo, muchísimas gracias a todas y todos por venir, a callarse y a escuchar. Historia apócrifa de los tulipanes o las alucinaciones en los Países Bajos. 1. Las plantas perennes necesitan mucho tiempo para crecer. Es el caso de los tulipanes, las flechas envenenadas del tejo, las historias. 2. Contra la creencia popular, floristas incluidas, los tulipanes no son originarios de Holanda, sino de Anatolia. Esa es la aclaración que introduciré con las manos en la tierra. Artillería de sedas, prudencia inútil de una alianza que cambias de dedo y pierdes igualmente. Tal vez te musite incluso que Anatolia procede del griego, que desde los peristilos jónicos significaba este, y conforme se levantaban las 1500 estancias del palacio de Cnosos, la palabra se soldaba con ana y telein, que viene siendo alba, que viene siendo levantarse sobre cualquier horizonte. Pequeño occidental, confías en la historia de las palabras porque nunca pudiste confiar en la de los hombres. 3. En Ankara o Kayseri, cuando un niño no puede dormir, un adulto, piel de cedro, posa una mano sobre su pecho y le cuenta la historia del barco que se hace al mar. La mano es poderosa, controla la respiración del insomne, al tiempo que reproduce el viaje marítimo. De este modo, el mar Egeo empieza bajo las costillas, y el navío que hará llegar los primeros tulipanes al norte de Europa deja una sombra mucho más densa que la de las algas. 4. Ten cuidado de plantarlos con las raíces hacia abajo, dices. Fue así. Los holandeses comieron los bulbos llegados de Turquía convencidos de que eran cebollas. Los cortaron, los guisaron. Imagina familias enteras masticando diminutos códices de colores futuros alrededor de grandes mesas de aliso. Después de las comidas tenían pesadillas. En la bolsa también dice que puede agregarse harina de huesos o cualquier otro fertilizante para el bien de la planta. Pero aquí no tenemos de eso. ¿Cómo justificaríamos aquí el lujo de la carne ausente, el lujo de la tierra negra para una simple floración? Y 5. A finales de abril, sin cultivador oficial de palacio, ¿quién dirá, sé sabia, oh, mi dolor, a una perla otomana? ¿Quién dirá, no te abras, aún no, las tierras del oeste no te serán propicias? Muchísimas gracias, Alba y Mario. Es una maravilla. Este libro es que tiene un encanto tan especial, ¿no? De gabinete de curiosidades, de viajes, de sueños. Es una maravilla y qué importante es escuchar a los poetas. La voz es importantísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos y a todos los que estáis aquí. Y a ti. Los que nos siguen.